Bien. Hoy vamos a hablar del peor desastre nuclear de la historia producido por nosotros mismos, por el hombre. Se ocurrieron una serie de errores fatales que arruinaron la Tierra, mató a miles de personas y a unas tantas que les dejó secuelas inimaginables. Ella pasó hace más de 35 años y continúan las tareas de limpieza y contención. Según científicos, calculan que la zona no podría ser habitada hasta dentro de 20.000 años. Y no es coincidencia decirlo, pero cada vez que hablamos de un caso, de un accidente o algo sucedido, hay cuestiones sin resolver. Sí, fue un accidente nuclear con muchísimo misterio. ¿Sí? El accidente Chernobyl. Bienvenidos a todos, bienvenida Cande Bilbao. Bienvenida Maicolini. Hola a todos del otro lado. Un día más de Digital Love, con estos temas tan eclécticos que nos gusta elegir. Y vamos a tratar de contarles un poco en detalle qué pasó con ese micrófono de Maicolini, sí, que no se acomoda. Se está cayendo y qué pasó con este accidente, ¿no? Tan trascendental que, como bien decía Maicolini, es uno de los desastres medioambientales más grandes de la historia, en conjunto con el accidente nuclear de Fukushima del 2011 en Japón, ¿no? Están los dos como en la misma escala, según la escala internacional de accidentes nucleares, ¿no? Accidentes que no solamente tuvieron un impacto inmediato sobre la vida de las personas, sino que hasta el día de hoy siguen dejando sus secuelas en aquellos que estuvieron en contacto directo con esa radiación. Hoy la ciudad donde se produjo esta explosión es un lugar turístico, ¿no? Y hay lugares en los cuales no se puede permanecer más de 10 minutos. Exacto. Justamente por esto, ¿no? Por los accidentes o secuelas que te puede quedar en el cuerpo. Exactamente, es un lugar súper restringido, ¿sí? Para la circulación normal. Sí hay guías turísticos que te llevan a conocerlo. Inclusive también hay algún que otro rebelde que decidió volver a vivir ahí a pesar de todas las contraindicaciones que se le han impuesto a todos los que poblaban esos lugares, ¿no? Todas esas ciudades aledañas a esta planta nuclear cuyo reactor número 4 sufrió una explosión de la que nunca se pudo recuperar. Y en el pánico se propagó por la central nuclear de Chernobyl, así como decimos que ya vamos a entrar bien en el tema. El 26 de abril del 86, ¿sí? El aumento de la potencia en el reactor, como dijiste, número 4, provocó este accidente. Y ese día, Steve Wright, el locutor de la radio BBC, terminó de decir la noticia del desastre y puso a continuación una canción del dúo Warm, I'm Your Man. Y entre los oyentes estaba Morrissey y John Marr, que quedaron como estupefactos ante la indiferencia, ¿no? que marcaba el locutor, y pensaron y dijeron como, oímos lo de Chernobyl y a los pocos segundos se supone que tenemos que estar dando saltos bailando con esta banda, ¿no? Y para criticar este gesto del locutor, compusieron Panic, ¿sí? Con unos versos que pretendían denunciar la actitud de Steve Wright de la BBC. Vamos a escuchar Panic. Seguramente alguien está escuchando del otro lado que estaba viviendo en el 86 y recuerda, ¿no? De esto sucedido. Ojalá, estaría buenísimo que si hay de esos oyentes que nos cuenten cómo lo vivieron ustedes, ¿no? Cómo recuerdan ese momento, particularmente en términos mediáticos, y esto tiene que ver con lo que decías recién, Mai, el manejo fue bastante hermético, ¿no? Recordemos que para esa época Ucrania todavía era parte de la Unión Rusa Socialista Soviética, ¿sí? Recién en 1991 Ucrania se independiza. Y el hermetismo que generaba la cortina de hierro tenía que ver con los intereses geopolíticos y con el enfrentamiento geopolítico que persiste hasta el día de hoy entre Estados Unidos y Rusia como grandes potencias, ¿no? La información se dosificaba, hubo muchísimo ocultismo en la información que tiene que ver con este accidente y hasta el día de hoy persiste. El recuento de muertos no es acertado, el nivel de radiación se supone es mucho mayor del que se reportó oficialmente, inclusive el propio Gorbachev salió recién días después a dar un comunicado oficial de lo que estaba pasando. Se oficializó que 2 días después de lo que estaba sucediendo. Es que la olla se destapa gracias a Suecia. Ya te voy a contar por qué. Vamos primero a entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que provocó este accidente, ¿no? Este accidente fue producto de un simulacro, ¿sí? Sí iba a ser un simulacro de corte de suministro de energía para ver cómo funcionaban los reactores hasta que se prendieran los generadores
para seguir proveyendo de energía a la planta nuclear, ¿sí? Ese era el plan, ese era el simulacro que se iba a hacer, pero hubo una demora en ese simulacro de 10 horas. ¿Por qué? Porque había otra planta que proveía de energía a toda la región que tuvo una falla. Entonces, si entraban en simulacro al mismo tiempo, se iban a quedar sin provisión de energía para todas las ciudades que ocupaban el territorio. Entonces dijeron, bueno, lo demoremos un poco. Todo el personal que había recibido el entrenamiento preciso para el simulacro cambió de turno. Claro. Llegaron los del turno de la noche, que no tenían la preparación minuciosa para llevar adelante ese simulacro. ¿Sí? Ahí la cagaron. Y ahí la cagaron, básicamente. Bien, José Arroyo dice, yo vi una película y digo, me dio mucho miedo. Hay películas, hay series. Hay una serie de HBO muy buena, una miniserie. Yo la verdad es que la empecé a ver hace unos años y la tuve que dejar de ver cuando la gente empezó a vomitar porque me sensibiliza mucho ver ese tipo de imágenes. Pero lo poco que vi está muy bien hecha. Sé que hay algunas inconsistencias, por lo que estuve leyendo, en cuanto a lo que verdaderamente pasó y lo que retrata la serie, como en toda ficción, ¿sí? Por más que sea una ficción basada en hechos reales, siempre va a haber un twist en el guión para hacerlo un poquitito más interesante, aunque el accidente de Chernobyl ya de por sí nos da tela para cortar y hacer series y películas más que interesantes, porque es increíble el efecto que esto tuvo y que tiene hasta el día de hoy en el mundo entero. Bueno, en lo que respecta a la música, vamos a escuchar varios temas que han sido inspirados en este accidente, que me molesta decirle accidente, en este hecho mundialmente. Bowie es uno de los que se inspiró directamente en este desastre está bueno, tratando, bueno, de la destrucción ambiental planetaria y haciendo referencia a esa nube tóxica, ¿no? Que cubrió prácticamente toda Europa. Bowie estaba en Suiza en ese momento. En palabras de él dice, me estaba tomando un descanso de la grabación, era un día hermoso y estábamos afuera en un pequeño trozo de césped frente a los Alpes y el lago. Nuestro ingeniero salió disparado del estudio y gritó, hay un montón de mierda en Rusia. Bowie, bueno, confesó que se sentía claustrofóbico por esta locura. Y con este tema largó todo lo que tenía dentro. Time Will Crowd. Bien, 3513-645038. La serie es muy dramática, tiene suspenso y sobre todo presenta muy bien lo que ocurrió en Chernobyl. Nos dice Silvia. Que con HBO es imposible errarle, ¿no? Qué buena serie que hace HBO. Gracias, HBO. ¿Vos qué decís, Mike? Bien, Marcos Salerno nos escribe también. Hola chicas, buenas tardes. La tragedia de Chernobyl fue clave para la decadencia de la Unión Soviética. Totalmente. Por eso también un poco el hermetismo, ¿no? Porque era un signo de debilidad muy grande que hayan tenido este accidente y sobre todo porque vamos a ver cuáles eran las condiciones previas de la planta nuclear en cuanto a seguridad, ¿sí? Y a estructura, que no se cumplían del todo, pero no se cumplían del todo no por negligencia de quienes la construyeron, sino por no tener idea. Por negligencia propia de la Unión Soviética en los requisitos que debían cumplir estas plantas nucleares a comparación de lo que se dictaminaba en Occidente, ¿no? Todas las plantas nucleares tenían que tener como un edificio de contención. Esto es una estructura de hormigón que rodease al reactor nuclear por si sucedía algo así, poder contener la expansión de esa radiación. En este caso eso no existía, se produce una explosión por sobrecalentamiento del reactor, ¿sí? Desde el núcleo de ese reactor hay una explosión de hidrógeno que, para que ustedes se den una idea, la radiación que se liberó es 500 veces mayor a la que se irradió en la bomba de Hiroshima. O sea, dense una idea de la magnitud de esta catástrofe. Bueno, sucede que en el momento que se produce la explosión, por supuesto, se genera una nube radioactiva, ¿no? Una nube que empieza a viajar producto del viento. El viento empieza a expandir esa nube por distintos territorios, primero por Bielorrusia, por sectores de Rusia también, y por sectores del mar Báltico. Y después los vientos empiezan a cambiar, o sea, fíjate lo importante que es el factor meteorológico para saber hacia dónde va a llegar esa radiación y cuántos kilómetros va a recorrer. Ahí es cuando los vientos empiezan a tirar esta nube para sectores europeos y, como te decía antes, 2 días después del accidente, en Suecia se detectan altísimos niveles de radiación muy fuera de lo normal en una planta nuclear propia de ellos.
En el momento, lo primero que hacen es investigar si no tienen ninguna fuga ellos en la propia planta, ¿no? Cuando se dan cuenta de que no, dicen, che, tiene que haber habido un accidente en algún lado. No, Charlie. ¿Pero dónde? Acordate del hermetismo de la cortina de hierro, ¿no? ¿Dónde está este accidente? Empiezan a rastrear, según las condiciones meteorológicas y los rumbos del viento, y todo apuntaba para la zona de la Unión Soviética, ¿no? Che, acá pasó algo. Viene de los rusos. Viene de por ahí. Viene de por ahí. Viene de estos comunistas. Bueno, viene de por ahí y empiezan a mandar satélites espías, ¿no? O sea, los satélites que tenían posicionados los empiezan a utilizar para hacer maniobras de espionaje y ver si detectan alguna imagen atípica. Dicho y hecho, detectan una imagen del reactor nuclear que hay que decir que estuvo 10 días ardiendo en llamas a cielo abierto, ¿sí? Y se dan cuenta de que efectivamente algo grave había pasado en Chernobyl. Bien. No te rías, jijiji, no te rías. Hay dos versiones de esta canción. Primero se puede entender la letra leyéndola, ¿no? Con lo que dice, con lo que sentís. Se trata de un viaje de 4 amigas que se fueron a Mar del Plata de vacaciones, salían de joda todo el tiempo. Una noche una de ellas se queda en la casa, en las cuales las otras 3 salen de joda. Entra a la casa un tipo, el cual descuartiza, la viola, la mata a la que se había quedado, y en medio de toda esta situación, de esta violación, estaba el cuarto con la luz apagada, e ingresa una de las 3 chicas que se habían ido porque se había olvidado la cartera o la campera o las dos cosas al mismo tiempo. No prende la luz, agarra sus cosas y se va. Sí, que bien lo dice la letra, dice: los ojos ciegos bien abiertos, no mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Por otro lado, la canción fue escrita a inicios del 86, cuando ocurre este desastre de Chernobyl, que llevó a las víctimas, después lo vamos a hablar, a ingerir vodka hasta morir como consejo engañoso, ¿no?, del gobierno soviético. De ahí el vodka. Como consecuencia se decidió reemplazar el final de esta canción con efectos de sonidos del accidente y gritos de Chernobyl, que ahora vamos a escuchar el final y vas a escuchar Can de Bilbao, que dice bien: Chernobyl, Chernobyl. Bien, ¿lo sabías? No lo sabía, me estoy enterando ahora. Ahí está, el jijiji de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Letra que se puede volver a escuchar y analizar por completo, se las dejo a su gusto, a su criterio. Hay que decir que en las primeras horas, los primeros días de esta catástrofe que se desencadenaba, pasaban muchas cosas diferentes en simultáneo, ¿no? Por un lado, había helicópteros rusos que venían a tratar de apagar este incendio, bomberos que trabajaron en ese momento, que se expusieron a niveles de radiación altísimos sin saber y sin conocer en detalle los riesgos a los que se estaban sometiendo. Muchísimos de ellos, por supuesto, perdieron la vida en cuestión de horas, ¿sí? Pero por el otro lado, la población en general no tenía mucha información de lo que estaba pasando, e inclusive el gobierno nos alentaba a participar de los festejos del 1 de mayo, ¿no? Les decían: vayan a los festejos del 1 de mayo, del Día del Trabajador, vamos, hay un desfile en la calle. En ese momento se concentraban altísimos números de personas en ambientes que estaban totalmente contaminados con radiación. Hay que decir que en este momento el primer secretario del Partido Comunista Ucraniano termina suicidándose en esos días, ¿no? Casi como diciéndonos: me siento responsable de estar llevando toda esta gente a la muerte sin que lo sepan. Era una muerte silenciosa, que no avisaba, que uno no se daba cuenta, que de pronto los efectos eran como casi inmediatos. En los helicópteros estos que trabajaban para apagar este fuego, más de media hora de exposición ya resultaba letal para esos pilotos, claro, ¿no?
Ni hablar de que no podían acercarse tanto, porque en la medida que se acercasen, primero los niveles de temperatura eran altísimos, los niveles de radiación, las máquinas y los controladores de los helicópteros empezaban a fallar, y por supuesto que la exposición, a medida que más se acercaban al núcleo del reactor, más alta era. Entonces tenían que trabajar no solamente de manera muy precisa, sino muy veloz. Y además sabiendo que te podés tener consecuencias a largo plazo. Totalmente, pero en ese momento era como que todas las personas que trabajaron, esto es una comparación que yo voy a sostener durante el programa de hoy, ¿no? Es un poco parecido, salvando las distancias, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero lo que pasó con los combatientes de Malvinas, que iban a algo que no conocían muy bien. Claro. De qué iba, ¿no? Pero iban a pelear, iban a tratar de defender una patria. Lo mismo pasaba acá. Eran un montón de personas que no conocían exactamente qué riesgos se estaban sometiendo, pero que tenían la vocación de tratar de contener esto, que el temor más grande era que se produjese una segunda explosión. Si esa segunda explosión hubiese sucedido, que por suerte se pudo contener, toda Europa al día de hoy sería inhabitable. Dense una idea. Estos helicópteros, que fueron como el primer approach para tratar de sellar ese reactor, de tapar ese hueco a cielo abierto que seguía tirando radiación al aire, tiraban bolsas de 80 kilos de arena, ¿sí?, junto con ácido bórico para contrarrestar la radiación que se estaba emanando desde ahí. Esos soldados tenían media hora para hacer un vuelo por encima del reactor, no acercarse tanto, tirar esas bolsas y así sucesivamente. Se llegaron a hacer hasta 30 vuelos diarios para poder tirar arena y ácido bórico a este gran hueco que se había provocado por la explosión. Hay que pensar que la explosión voló la tapa de hormigón que tenía el reactor, ¿no? Estamos hablando de 1.200 toneladas de hormigón que volaron por los aires producto de la explosión de hidrógeno que se generó por el sobrecalentamiento del reactor. Los soldados volvían de esos vuelos y muchos comenzaban a vomitar, ¿sí?, como un síntoma automático de estar en contacto con la radiación. Pero ¿qué pasaba? Después había un periodo de latencia. ¿Qué quiere decir que hay un periodo de latencia? Un periodo en el que no sentían ningún síntoma. Frenaban los vómitos, se sentían normales, se sentían bien, estaban bien, y después empezaba la verdadera catástrofe. Muchos de estos soldados y muchas de las personas que estuvieron en contacto con la radiación de Chernobyl fueron atendidos en un hospital en Moscú que era especialista en atender pacientes que hayan estado en contacto con radiación, ¿no? Y en los relatos de las enfermeras, las médicas y los médicos que atendieron a estos pacientes, se ve la tristeza de ver llegar a alguien que piensa que está todo bien, que ya pasó lo peor, y que se le empiece a literalmente derretir la piel, y ellos saber que no tienen ningún tipo de esperanza de vida. Lo mismo pasó con muchas embarazadas de la zona, ¿no? Muchas embarazadas de la zona que tuvieron abortos espontáneos producto del contacto directo con la radiación. Pripyat, que es esta ciudad que está a 4 kilómetros de esta planta nuclear, una ciudad que fue construida en el año 1970 pura y exclusivamente para que la habiten las personas que trabajaban en la planta nuclear con sus familias, fue evacuada 36 horas después de la explosión. Les estoy hablando que estar en contacto media hora con esto, desde un lugar más o menos cercano, ya puede ser letal. 36 horas pasaron antes de que Pripyat sea evacuada. De hecho, el mismo gobierno decía: hay que seguir la vida normal, está todo bien. Los chicos ese día después de esa madrugada explosiva, fueron al colegio y les daban tabletas de yodo, como no pasa nada, tómate una tableta de yodo. Recién 36 horas después, 1.200 colectivos entraron a la ciudad de Pripyat y le dijeron a la gente: agarren poco y nada como si fueran de camping. Tienen que evacuar. En 4 días, 5 días van a poder volver a sus casas. Nunca más pudieron volver. Tenemos estos helicópteros que tiraron arena y que generaron como una especie de tapón, ¿sí? ¿Solucionó algo? Momentáneamente, pero fue muy poquito el tiempo, porque ¿qué pasó? Ya se había esparcido absolutamente todo. Claro, pero la idea era que no siguiera esparciéndose radioactividad, porque eso contenía muchísimo combustible nuclear en su centro, ¿sí?, en su núcleo, valga la redundancia, y eso podía seguir produciendo, y hasta el día de hoy sigue produciendo radioactividad. De hecho, hoy eso tiene una cúpula que se llama sarcófago para evitar que se siga propagando esa radiación, ¿no? No es solamente lo que generó la explosión, sino lo que continúa generando y liberando ese reactor nuclear dañado. En ese momento, la arena empezó a derretirse del nivel de calor que producía el fuego.
que había en ese incendio que no podían apagar, se empieza a derretir la arena que habían utilizado como tapón y eso provoca ciertas grietas donde se sigue escapando radiación. Y o sea, no solamente eso. El loco que murió ahí, estando ahí en la explosión, Sí. se quemó absolutamente todo su cuerpo, Sí, derretido. Sí, sí, amiga. No, bueno, lo pongamos en descripción total. Y sí, por supuesto, claro que sí. Un incendio tremendo y un incendio que continúa y se retroalimentaba. O sea, imagínate los niveles de hidrógeno que hay ahí, que el incendio era imposible de apagar. Los bomberos hicieron lo que pudieron, pero pudieron hacer poco y nada. Acá se necesitaba tomar una medida mucho más drástica y estructural, porque ¿qué pasaba? Por un lado, tenías este tapón de arena que empezaba a derretirse y abajo del reactor había una estructura de hormigón que empezaba a partirse, producto del calor. ¿Y qué pasaba si se partía esa estructura No de hormigón? entiendo cómo no voló todo el mundo. Bueno, podría haber volado tranquilamente. Abajo de esa estructura de esa estructura de hormigón había reservas de agua, ¿sí? Estaban las reservas hídricas que alimentaban de agua a toda la región. Si esa radioactividad entraba en contacto con el agua, se producía esta segunda explosión que hubiese sido altamente trágica. Entonces, había que evitar que haya un escape por arriba y por abajo. Menuda tarea. Tenías un datito chiquitín. Sí. ¿Qué pasó? Casi me pegó un microfonazo en la cara. Bueno, no nos pegamos nunca un micrófonazo. No, acá nunca. la única que cabecea el micrófono sos vos. Bueno, como les contaba, teníamos el problema de que por arriba había escapes, por abajo también, y había que atacar como los dos frentes, y había que hacerlo con muchísima velocidad. ¿Y cómo se atacaba por abajo? Ya te voy a contar. Sí, pero eso te lo voy a dejar para el bloque que viene, ¿sí? Bueno. Primero te cuento cómo lo atacaron por arriba. ¿Qué hicieron? Tiraron plomo, 2.400 toneladas de plomo. ¿Pero qué pasó? Ese plomo, en contacto con el calor, se derretía, se evaporaba y era altamente tóxico, y al día de hoy hay personas que estuvieron en las zonas aledañas que tienen presencia de intoxicación de plomo en sus pulmones, en todo su sistema, ¿sí? O sea, las soluciones eran peores que la tragedia que se estaba viviendo, pero nadie sabía cómo encararlo, porque además piensen que es un lugar donde no se podía trabajar de cerca, porque cualquier acercamiento tenía que ser corto y fugaz y muy efectivo para no exponerse a un nivel letal de radiación. O sea, era todo un desafío. En el próximo bloque les cuento cómo hicieron para atacar la parte de abajo. Estábamos hablando de que había como dos frentes que atacar, ¿no? Uno era la tapa, lo que sería el techo del reactor, y otro era el piso, esa estructura de hormigón que se estaba partiendo y que estaba a punto de llegar al agua. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se abordó ese subterráneo? Se llevó a mineros de entre 20 y 30 años, y de vuelta esto me llevó un poquito en asociación libre a lo que pasó en nuestro país con Malvinas, ¿no? Chicos muy jóvenes, de entre 20 y 30 años, mineros, que los mandaron a cavar un túnel. ¿Cuál era el propósito de cavar este túnel? Instalar un sistema de refrigeración para bajar un poco la temperatura y que no se produjeran otras explosiones, ¿no? Cavaron este túnel a velocidades inhumanas, en condiciones inhumanas. 50 grados de calor hacían esos túneles, no había aire, no corría aire de ningún tipo, y tenían que cavar con una velocidad altísima porque, de vuelta, al palo, no podían estar expuestos a la radiación mucho tiempo. Entonces iban rotando en turnos, cavaban, se rotaban en turnos, e inclusive lo hacían casi desnudos porque no soportaban el calor, sin ningún tipo de medida de protección. No cavaban con máscaras de oxígeno. ¿Por qué? Porque si ellos entraban a ese túnel con máscaras de oxígeno, las máscaras se empañaban y no podían ver. Entonces lo hicieron así, a cara pelada, digamos. A pulmón. Sobrevivientes de esos mineros, poco y nada. Contado con la mano. Poco y nada. Imagínense, jóvenes de 20, 30 años que sacrificaron su vida para poder cavar ese túnel. Finalmente ese sistema de refrigeración no se instaló. Lo que se hizo es llenar todo ese túnel con hormigón para poder fortalecer una estructura de barrera más, aparte de ese hormigón de arriba que se estaba partiendo. Eso fue lo que lograron estos mineros que dejaron su vida para evitar una catástrofe mundial. No solo que Bilbao se estudia por completo los programas que hacemos, sino que mientras estamos escuchando un poco de música acá sigue repasando. Me organizo la cabeza porque si no, esto es un quilombo. Tanto quilombo como el desastre en Chernobyl. Claro. ¿Cuánto duró? Muy comparable. ¿Cuánto estuvo hasta que se paró un poco?
Mira, todo esto tuvo un desarrollo... No me digas 36 años. No 36 años. Todo esto tuvo un desarrollo progresivo porque fueron muchos los intentos por contener, como decíamos recién, primero el tapón de arena, después el tapón de plomo, después este túnel que se cava para construir para instalar en principio este refrigerador y después llenarlo de hormigón para hacer una contención más dura. Con el correr de los días se fueron dando cuenta de que ninguna de las soluciones que intentaban eran efectivas. Cada vez era peor. Cada vez era peor y se siembra ahí la idea de construir lo que se llama el primer sarcófago. Vamos a ver de qué se trata el primer sarcófago. Hay que decir que recién 18 días después de la explosión, el propio Gorbachev hace un anuncio para todo el pueblo soviético oficial. En ese anuncio, él da cuenta de la gravedad del accidente, pero siempre ocultando alguna que otra cifra, que eso persiste hasta el día de hoy, como decíamos antes, ¿no? Pero 18 días después, recién 18 días después, con toda la evidencia de que esto estaba matando gente, Gorbachev dice, bueno, hay que salir a contarle al pueblo soviético lo que está pasando. Tarde. Medio tarde, amigo, tarde, ¿no? Y esto es lamentable porque sigue sucediendo. Al día de hoy, las grandes concentraciones de poder manejan una información a la que nosotros tal vez nunca podamos acceder. Es un poco comparable a lo que pasa con la investigación de cuál fue el origen de este maldito COVID que circula, ¿no? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto vamos a saber? ¿Vamos a saber efectivamente algún día si esto fue un mal manejo del hombre o si efectivamente vino de la sopita de murciélago que nos vendieron? Probablemente no, y si lo sabemos algún día será de acá muchos años, porque se manejan muchísimas vulnerabilidades geopolíticas a la hora de decir la verdad, y por eso se oculta tanta data, ¿no? Al final de cuentas, y esto tiene que ver un poco con lo que hablaba Marce ayer en un programón que hizo nuestro querido Marce Bosch sobre guerras, ¿qué estamos dispuestos a hacer con tal de conservar o aumentar el poder, ¿no? Llevarnos puestas vidas inocentes, sin duda, se hace todos los días. Vamos a ver también un poquitito más de esto más adelante en el programa. ¿Mentirle a la gente? Bueno, moneda corriente. Nosotros los argentinos estamos bastante entrenados en recibir mentiras en la cara todos los días. Bueno, esto fue lo que pasó en ese momento. Efectivamente, se dio información recortada, mucha información estuvo omitida, y después hubo una diputada, una congresista, que encontró documentos que nunca antes se habían revelado, donde hay cifras impactantes. Una vez que se anunció oficialmente esto al pueblo soviético, empezó como el operativo Liquidadores. ¿Quiénes son los liquidadores? De vuelta, jovencitos de entre 20 y 30 años, algunos estudiantes universitarios, como que llamen a un amigo tuyo, ¿sí? Cuya responsabilidad era limpiar toda la zona. No eran voluntarios. No, bueno, sí y no. Estamos hablando de un régimen bastante estricto, ¿no? Acuérdense que estamos hablando en el marco de la Unión Soviética. Ucrania en ese momento era parte de la Unión Soviética. Se ordena llevar a estos jovencitos, que en suma fueron 600.000 los liquidadores, cuya tarea era limpiar todo el ambiente, matar los animales que se cruzaran en el camino, porque en el pelaje podían tener contenido de polvo radioactivo. Entonces tenían que... se metan con los animales locos. Los liquidaron a todos. Pasa ahí? Los liquidaron a todos y se encargaron de ir limpiando las casas, ir limpiando todos los alrededores. Eso por un lado. Por el otro lado, se inicia el operativo para construir este primer sarcófago, que vendría a ser como un techo, una cúpula que recubre el reactor, ¿no? Este primer sarcófago fue un gran desafío construirlo, el segundo también, y ya vamos a ver por qué. Pero en este momento, imagínense, repito, la exposición tenía que ser muy cortita, el tiempo de exposición, y acá había que construir toda una estructura que rodease todo este reactor nuclear, que era bastante grande, sin exponerse más del tiempo aconsejado, ¿no? Entonces, imagínate el challenge que era eso. Intentaron hacerlo con algunas máquinas, pero a medida que las máquinas se acercaban al centro, empezaban a deteriorarse, empezaban a fallar. Entonces no quedó otra que empezar a mandar gente al techo para mover los escombros. Estos soldaditos que subían al techo con traje de plomo, ¿sí? Traje de plomo que pesaba muchísimo, con esa protección subían al techo y tenían, y esto no estoy exagerando, 45 segundos para hacer extracción de escombros y volver. Y así sucesivamente se iban rotando. 45 segundos. 7 meses tardaron en construir este primer sarcófago, estos soldaditos.
que recibieron como reconocimiento un valor equivalente a $100 y una medallita de reconocimiento. Eso fue $100. $100, sí. Estos chicos que terminaron condenados a muertes muy lentas y muy sufridas, con un abandono absoluto por parte del gobierno. $100 al loquito que bajaba por 45 segundos. Sí, murieron pidiendo por favor asistencia del gobierno, nunca la recibieron. Otra vez la historia de Chernobyl me conecta a mí, por lo menos, con los veteranos de la guerra de Malvinas que están abandonados, han vivido durante todos estos años, ¿no? Sí, como que después de 3 décadas, más de 3 décadas que fue este desastre, no se conoce un número final de muertes letales, ¿no? A causa de este desastre de Chernobyl. No, porque por un lado estuvo el ocultamiento voluntario por parte del gobierno en ese momento, y por el otro lado es como muy difícil de rastrear, ¿no? Porque hay muchas enfermedades terminales que son producto de haber estado en contacto con la radiación. De hecho, los hijos de personas que han estado en contacto con la radiación tienen una catalogación especial. Los que estaban adentro de la panza en ese momento. Exactamente, o los que fueron concebidos después, inclusive, porque ese cuerpo ya estuvo en contacto con radiación y tiene rastros de eso, ¿no? La herencia. Y también, digamos, en esto está lo que hablamos recién, el ocultamiento de la información, inclusive por parte de otros países, porque, por ejemplo, está absolutamente probado que la nube radioactiva tocó Francia, y Francia siempre negó rotundamente haber tenido actividad radioactiva, valga la redundancia, en su territorio, y esto se sabe que no es cierto, ¿no? Entonces hay muchos tipos de cáncer, sobre todo cáncer de tiroides, que están vinculados a cuadros similares que se han dado en lugares donde sí está aceptado que hubo contacto con la radiación, en regiones de Francia, en regiones de Italia, en regiones de Grecia, pero que no están propiamente reconocidos como un producto inmediato de esta catástrofe. O sea, nunca vamos a saber exactamente cuántas personas murieron. Lo que sí es seguro, murieron muchísimas, y muchas otras quedaron con efectos sumamente adversos que no les permitieron seguir trabajando. Entre ellos, muchos liquidadores, como decimos recién, no pudieron trabajar nunca más, ¿sí? Por efectos físicos y efectos psicológicos que sufrieron a partir de haber estado ahí, y nunca recibieron la debida asistencia. Ellos, cuando terminaron de construir ese primer sarcófago, festejaron como si hubiesen ganado una guerra. Firmaron inclusive la cúpula del sarcófago con sus nombres. Fue como una victoria de guerra, propiamente dicho, una guerra contra un enemigo invisible, ¿no? Y en el marco de una guerra, lamentablemente, siempre hay veteranos olvidados, ¿no? Exactamente. En el caso de Chernobyl hay muchísimos veteranos, muchísimos héroes de esa guerra que han sido absolutamente olvidados. Bien, Luciano García dice: piel de gallina, gracias chicas por traer estos temas que a todos nos tocan de alguna forma. Programón. ¿Querés que te tire un par de cifras impactantes? A ver. La expansión de la nube radioactiva llegó a ocupar 162.000 kilómetros cuadrados, tocando toda Europa y América del Norte, ¿sí? Pero esto no está claramente reconocido. Esto se fue estudiando después, a medida que se fueron revelando mucha documentación que estaba atrapada en el marco de la cortina de hierro, y es en Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, también se accede a muchísima documentación que estaba como clasificada, como guardadita, y que nadie la toque, ¿no? 116.000 fueron los evacuados producto de esta catástrofe, ¿sí? Todas las fotos que ustedes ven, por ejemplo, hay fotos muy famosas de un parque con autitos chocadores y como de una de estas ruedas, ¿viste?, de parque de diversiones o de escuelas. Son fotos de Pripyat, que quedó como una ciudad fantasma donde algunos decidieron volver. Hay mucha gente grande viviendo en Pripyat, bueno, no mucha, pero hay gente grande que quiso volver a su casa después de muchos años, y que después de muchísima resistencia por parte del gobierno se les permitió. Inclusive tienen un carrito semanal que lleva alguna mercadería, que se les cobran una fortuna, por supuesto, para que puedan comer. Porque imagínate que está todo, digamos, no es que ellos pueden tener una huerta divina y comer de la huerta. Claro, no. Porque comes de ahí y no le Pripyat, contás. que hoy es la ciudad fantasma, es la ciudad que creó, que fundó, digamos, exactamente, para esa los ciudad, trabajadores. Esa ciudad que estaba a 4 kilómetros desde la que se ve hasta el día de hoy la planta nuclear, y que estaba fundada para los trabajadores de la planta. El sarcófago que se construyó contuvo la expansión de la radiación, pero era un sarcófago que se sabía que iba a durar máximo 30 años. O sea que
Se solucionó en el momento, pero en 30 años tenemos que pensar una solución nueva. Dicho y hecho, en el año 2016 se instaló el nuevo sarcófago, muchísimo más resistente que el anterior, que ya se veía percudido por cuestiones climáticas, y es la obra de ingeniería transportable más grande de la historia de la humanidad. Es una cosa impresionante. Eso va a durar 100 años. O sea que en 100 años vamos a tener que volver a pensar qué hacemos con Chernobyl, porque la radioactividad va a durar muchísimo más que 100 años más. El último reactor de esta planta nuclear se apagó oficialmente en el año 2000, en el mes de diciembre, ¿sí? Con ese último apagón dejó de funcionar por completo esta planta nuclear, que fue una negociación muy larga porque era una planta que, si bien tenía su reactor 4 contenido en este sarcófago, sus otros reactores proveían de energía eléctrica a casi toda Ucrania. Entonces hubo muchos países que apoyaron el cese de actividad de esta planta, dándole una mano a Ucrania para decir, che, bueno, vamos a ver cómo les proveemos de energía, pero es importante que esta planta deje de funcionar. Hay toda una tendencia que tiene que ver con el abandono de la energía nuclear, ¿no? Hay países que ya son una insignia del abandono del uso de la energía nuclear, como puede ser Nueva Zelanda, que no usa energía nuclear desde el año 1984, visionarios, y hay otros países que, por supuesto, han dicho que tienen la intención, pero nunca la llegan a concretar. En Alemania, posterior al accidente esta catástrofe de Chernobyl, hubo muchos cierres de plantas nucleares, también los hubo en Italia, pero ninguno termina de dar el paso, ¿no? En Argentina tenemos 3 plantas nucleares, ¿sí? Tenemos Atucha 1, Atucha 2 y la planta de embalse, que está nada más y nada menos que en la provincia de Córdoba. Pensé que era Atucha 3. No era Atucha 3. Hay que decir, y en esto es meterme en otro tema, pero no quiero dejar de subrayar esto, que Argentina tuvo sus negocios relacionados a la energía nuclear históricamente. Acuérdense de ese acuerdo que firmó Alfonsín en su momento con Irán para proveer Irán de tecnología nuclear y de reactores nucleares. El propio Menem también lo hizo en el marco de su campaña para llegar a la presidencia. Acuerdos que después no se cumplieron y que posiblemente el resultado de no haber cumplido esos acuerdos hayan sido los tremendos atentados de la Embajada de Israel y la AMIA, y seguramente también el de Carlitos Menem Jr., por lo menos yo creo que eso es así. Todo esto también tiene mucho que ver, aunque no lo crean, y les pido que si no conocen con profundidad este tema lo investiguen, con el memorándum con Irán, con la muerte de Nisman, con el triángulo amoroso entre Argentina, Venezuela e Irán, donde hay comercialización y acuerdos que tienen que ver con la energía nuclear, con la provisión de uranio enriquecido a Irán para construir armas nucleares, ¿sí? Bombas atómicas. Todo esto no lo digo yo, no lo dijo el fiscal Nisman, lo dicen la CIA y el Mossad, nada más y nada menos. Bien, tenemos un mensaje, dice, qué interesante el tema que están hablando justo hoy, es el Día de la Educación Ambiental. Saludos, no escuché el principio por si lo mencionaron. No lo habíamos mencionado y no lo sabía, y qué coincidencia hermosa, qué serendipia que hoy sea ese día, sí, ¿no? Porque todo esto que planteamos de los países que están alejándose del uso de la energía nuclear tiene que ver con el uso de energías renovables, ¿no? De darnos cuenta de que estamos haciendo pelota a nuestro planeta y que si no tenemos planeta no tenemos destino, no tenemos futuro, ¿no? Desde lo más chiquito a lo más grande. Empezar a pensar en distintas maneras de tener todas las cosas que tenemos, que nos rodean, ¿no? La luz, la tecnología, pero poder hacerlo de una manera que no haga tan mierda de este planeta. Me parece que es la manera más inteligente de garantizarnos una subsistencia un poquitito más extendida en el tiempo, ¿no? Sí, porque si no nos vamos a extinguir. Nos extinguimos mañana. 3, 2, 1. Estuvimos cerca con Chernobyl, estuvimos muy cerca. Sí. Puede que en estos días vean a Chernobyl en las noticias, ¿sí? Que vuelva a resonar el nombre Chernobyl, pero en este caso en un marco distinto. En Ucrania... No tiene nada que ver Digital Love, creo. En Ucrania, en este momento, y desde el año 2014, está desenvolviéndose lo que se llama la guerra de Donbass, ¿sí? Que es un enfrentamiento entre una fracción de Ucrania que quiere formar parte de Rusia, que se hace llamar la Nueva Rusia, y otra fracción de Ucrania que quiere permanecer independiente.
Rusia, por supuesto, está haciendo sus avances por sobre el territorio ucraniano. Lo estamos viendo en las noticias últimamente y la verdad que asusta que sigamos en guerras, porque realmente es increíble. Pero Chernobyl es un punto estratégico para los rusos para entrar por Bielorrusia a través de Chernobyl y llegar a invadir Kiev. Así que estén atentos, puede que este nombre vuelva a aparecer en las noticias pronto. Pero esto es Time. Lindo, lindo los pianitos, como para ir haciendo un cierre de lo que fue esta catástrofe de Chernobyl. No hace tanto, ¿no? Hace nada, 3 décadas, un poquito más. Sí, es muy cercano y muy abarcativo, ¿no? Porque hasta el día de hoy vivimos las repercusiones de lo que fue. Es como que nunca terminó, sigue estando. Y es la intención de traer Chernobyl hoy al programa, como muchos programas que hacemos acá, es mostrar cómo en el nombre del poder se mata gente, en el nombre del poder se olvida a los que pusieron su vida en juego para salvarlo de los demás, en el nombre del poder estamos haciendo mierda el planeta. Todo en el nombre del poder de unos pocos, ¿no? De concentraciones económicas, de negocios entre poquitos, donde los que pagamos el pato somos la masa, ¿sí? Justos por pecadores. También lo que hace la mentira, ¿no? Que no es simplemente esconder la verdad, sino que es como ocultar y disfrazar una información tan relevante que es para todo el mundo. Y maquillar las cosas. Está bien, ocurrió en un solo lugar, ocurrió en Ucrania. Sí. Pero ¿cuántos kilómetros fueron los que...? 162.000 kilómetros cuadrados. Redondémoslo en 150.000 kilómetros cuadrados. O sea, es algo que todo el mundo tenía que saber. Pero, ¿y sabes qué? Y se disfrazó. ¿Sabes qué, Michael? Más allá de esto puntual, digamos, cómo los grandes poderes maquillan realidades como si vos fueses un gil que no se da cuenta, ¿no? Y nos pasa a todos los días, nos maquillan realidades y somos nosotros los que tenemos que atravesar eso, los que tenemos que vivir eso todos los días. Es la gente, en su momento la gente de Pripyat y de Chernobyl, que tuvo que abandonar su casa para siempre y desarraigarse completamente por errores o ambiciones humanas que no tienen sentido, porque al final de cuentas lo único que tiene valor es la vida, y cuando hablo de la vida es la vida humana, la vida del planeta, la vida de nuestro ecosistema, la vida de esos animales que fueron a matar a tiros por las dudas fuesen radioactivos. Digo, qué locura, vivimos al revés, acá en Argentina y en todo el mundo. ¿Dónde están nuestras prioridades? Me parece que estos sucesos históricos nos ayudan a darnos cuenta de lo horripilante que puede ser el ser humano y también nos invitan a reflexionar de que podemos, por lo menos desde el humilde lugar que ocupamos, empezar a tomar un poquito más de conciencia de que hay cosas que parecen importantes pero que en realidad no tienen ningún tipo de sentido. Hola chicas, dice por acá, muy bueno el programa. Casualidad, justo a un amigo mío le dicen Chernobyl. Sí, bueno, somos los responsables de la contaminación que hoy existe y que seguimos contaminando y vamos a seguir contaminando. Hay que hacer un clic. Hoy reté a un niño que vi que tiró un papel por el auto. No pude. ¿Entendés? Lo vi y bajé el vidrio y le grité, nene, no se tira papel. Pero el pelo. Muchas gracias, Cande Bilbao. Muchas gracias a todos los que están del otro lado sintonizando siempre nuestro querido Digital Love. Gracias, Michaelini. Un placer compartir con vos este miércoles chernobylesco. Gracias, Martín Huergo, que dice cerrá como quieras, Cande. Linda música, Michael. Clavó Michael con K ahora. Ya lo está deformando. Está en proceso de transformación. Está mutando. Hermoso. Y bueno, muchas gracias también a Rocío Labarchi. Que nos dijo que cada miércoles disfrutan más y más el programa. Hermosa, te amamos. Y gracias, Marce Bosch.